Hola a todos, buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para nosotros realmente es un privilegio para Jezreel Academy. Es un verdadero honor tener la presencia de cada uno de ustedes y un nivel de satisfacción que nos genera esto, saber que hay padres y madres de familia preocupados por sus hijos, preocupados por invertir tiempo en capacitarse, en tomar un desafío para ser mejores padres y mejores madres de familia. El tema de esta noche es un tema de suma importancia, es un tema que todo el mundo habla, todo el mundo comenta y tiene que ver con el bullying. Pero ¿qué hay detrás del bullying? ¿Qué es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera historia, la realidad que hay detrás del bullying? Vamos esta noche a tratar de dilucidar. Así que les doy una cordial bienvenida y les animo a que compartan el link de este webinar a otros padres, a otras madres de familia que saben que están atravesando problemas o dificultades con el bullying con sus hijos en el colegio y tal vez en casa mismo. Así que les animo a que les compartan el link a todas las personas que pueden a través de sus redes. Les animo para que lo hagan. Pero en esta noche está conmigo Diana. Diana es psicóloga y ella trabaja en Jezreel como psicóloga del DS en la institución educativa. Así que bienvenida, Diana, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un placer, un gusto estar acá compartiendo un tema tan importante que sabemos que es de gran prioridad para todos los papitos y mamitas que nos acompañan en esta noche. Y qué importante es hablar de este tema, del tema del bullying. Escuchamos la palabra bullying y nos da terror, nos da temor. Y muchas madres y padres de familia, cuando están enfrentando un caso de bullying con sus hijos, realmente no saben qué hacer. Entran en un gran estrés y sufrimiento. Pero en esta noche les vamos a dar algunos tips acerca de cómo manejar el bullying y cuál es la realidad que hay detrás del bullying, dónde se origina el bullying. Pero comencemos primero con el concepto, con una definición de bullying. Y el bullying es un acoso que se da, es un acoso y un maltrato que se da de manera deliberada, de manera intencional, para tener control y poder sobre otras personas. Y el bullying no se da solamente en la institución educativa, porque a veces asociamos el bullying, ¿verdad, Diana?, que solo se da en el entorno de la institución educativa, de la escuela, en el colegio, pero el bullying comienza en casa. Y esta es una realidad. No sé qué opina usted, Diana, de esto y de cuál es su concepto de bullying. Bueno, el bullying es un acto reiterativo y constante que tiene la intención de hacer daño. Por ende, se manifiesta de varias formas, en varios tipos de violencia que se presentan día a día, y eso va originando que los chicos o las personas que lo viven pues tengan situaciones, momentos que les causan mucho estrés, mucha ansiedad y origina dificultades en lo que es la salud mental. Y de hecho, el bullying es tan complicado, es tan fuerte y afecta tanto emocionalmente la vida de los niños, de los jóvenes, y no solamente jóvenes, sino de personas adultas, de cualquier estrato social o de cualquier nivel cultural, incluso profesional. Porque el bullying es una serie de amenazas, es una serie de amenazas, de hostigamiento de una persona hacia otra, donde hay un desequilibrio del poder y de la fuerza. Tal vez aquella persona que es más fuerte, trata de incidir y ejercer poder e influencia de manera obligatoria sobre otra persona. Eso es el bullying y eso sucede en todos los estratos, pero pensamos que el bullying se ubica dentro del contexto de los niños y de los jóvenes, pero no es así. Diana, ¿qué opina de esto? Sí, en realidad se va dando, sobre todo en esta sociedad en la que estamos ahora, la violencia se ha normalizado. Lo vemos día a día en medios de comunicación, lo vemos en las conversaciones que tienen nuestros hijos, los padres. Vemos que es un tema ya muy cotidiano. Está tan normalizado que los chicos o las personas consideran que ya poner un apodo no es motivo para que otro se pueda sentir mal o para que otro lo tome de mala manera. Al contrario, piensan que es algo cotidiano que deben vivir, que deben experimentar y que deben acostumbrarse a ello, ¿no? Pero no está bien. La violencia no es algo a lo que debamos acostumbrarnos, al contrario, es algo que no debe suceder en ningún entorno, mucho menos familiar y menos aún escolar. Y Diana ha dicho algo súper importante, ¿no? Estamos normalizando ciertos comportamientos y nos parece común y corriente que el tema de los apodos. Yo recuerdo que en una ocasión a un niño, sí que era gordito, de hecho sus compañeros le decían el gordo. Y eso afectaba tanto la psiquis, la parte emocional de este niño, que un día vino la mamá y dijo, mi hijo no quiere venir a clase porque le están diciendo gordo. Pero cuando sus compañeros le decían gordo, él no mostraba ningún tipo de rechazo, más bien
para adentro absorbía el hecho de que le digan gordo, no le hacía sentir bien, pero lo exteriorizó en casa. Y algo bueno que sucedió es que la mamá vino a la institución educativa a hablar. Y obviamente, bueno, en Jezreel siempre tenemos una capacidad de reacción inmediata, porque en todas las instituciones educativas van a haber estas situaciones. No estamos exentos de que en un colegio, por más posición de cero tolerancia al bullying que tenga, se piense que no va a existir algún caso de bullying. El tema es la capacidad de reacción inmediata y que de hecho en la institución educativa y todos nosotros tengamos una posición de cero tolerancia al bullying, ¿es verdad? Efectivamente, muchas veces los chicos indican o manifiestan que están de acuerdo con el apodo o lo toman como yo le di permiso, a mí me gusta que me traten así, pero sabemos que internamente esto sí les llega a afectar a los chicos con el paso del tiempo. Tal vez en un primer momento ellos por no demostrar cómo se sienten, simplemente terminan como aceptando de alguna manera diciendo que está bien, que para ellos no hay ningún inconveniente, pero con el pasar del tiempo hay muchas secuelas en lo que es salud mental y empiezan a manifestarse problemas emocionales que más adelante se vuelven mucho más difíciles de tratar. Y aquí viene el punto clave importante, ¿no? El tema del hostigamiento, que lo hemos normalizado y lo aceptamos. Y muchos de los niños y jóvenes, por sentirse aceptados al grupo, están decididos a sufrir, a aceptar algo que les está lastimando, que está erosionando su vida, y con un apodo, con un trato hostil hacia ellos, pero por ser aceptados al grupo, sí, de alguna manera ellos se ven obligados a entrar dentro de ese entorno, pero es una relación de sufrimiento, porque el bullying genera sufrimiento. Efectivamente, el bullying genera un maltrato psicológico que se va manifestando poco a poco, como ya lo he comentado, a través de lo que es salud mental, en un tema de ansiedad, de depresión y sobre todo con la dificultad de expresar ese malestar, ¿no? De saber poner un alto sobre lo que se está viviendo, lo que está pasando y no saber cómo enfrentar este tipo de problemas o situaciones que se van dando en la vida cotidiana a lo largo del crecimiento de nuestros hijos, más adelante en lo que es el hogar, más adelante en un entorno familiar o ya en la universidad, diversos entornos donde cada uno nos vamos relacionando, pero si no sabemos cómo enfrentarlo quizá a esta edad, que aún son pequeños, más adelante se hace algo mucho más difícil de llevar y lo vamos, diríamos, arrastrando, ¿no? A lo que ya es nuestra vida privada, nuestra vida familiar. Aquí viene algo importante, porque a veces extrapolamos los problemas o las situaciones y comenzamos a interpretar que todo es bullying. Incluso ahora en el término bullying, ha habido tantos casos de bullying en las instituciones educativas, pero hay muchos casos de bullying en los hogares. Pero bueno, el tema del bullying se ha hecho o es una palabra común. Y es tan común que ahora incluso hay bromas. Y cuando alguien hace, en una conversación hace una broma, te dice, ya le estás bulleando, o te están haciendo bullying, o no le hagas bullying. Se ha hecho, incluso esta palabra se ha hecho parte del léxico común, pero creo que hay que tener claro cuál es el concepto, la definición de bullying. Y el bullying tiene que ver cuando hay un maltrato intencional y reiterativo, repetitivo. Entonces, si hay un maltrato repetitivo, reiterativo, tratando de tener poder y control sobre otra persona, y esto es permanente, estamos hablando de un caso de bullying. Pero si es que es una broma o si es que es un caso fortuito, no podemos llamarlo a esto bullying. Sin embargo, que obviamente cualquier hecho o acción de maltrato debe ser corregida. No sé si está de acuerdo o le ha pasado que hay una confusión de estos conceptos o se está extrapolando también que está sucediendo esto, creo que en nuestro entorno. Efectivamente, bueno, como ya lo hemos comentado, es un acto reiterativo y constante. A veces hay situaciones que se dan, pueden ser conflictos que se dan entre pares, entre estudiantes, entre chicos, entre amigos, pero no hablamos ahí de un tema de bullying, sino de un conflicto que debe ser solucionado a través de lo que es una resolución pacífica, a través de un diálogo, donde se les enseña a los chicos a manejar este tipo de situaciones, a aprender a resolver estos conflictos, ya que a lo largo de su vida van a tener que hacerlo. Y por ello es importante que aprendan a resolverlos de una manera pacífica, coherente y con sabiduría. Creo que tenemos en el grupo a alguien que quiere ingresar también nuevamente a este webinar, le vamos a dar paso. Y bueno, ¿cuál es el objetivo ahora del bullying, de la persona que hace el bullying? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la persona que hace el bullying es maltratar. Ese es un objetivo
claro, real y preciso el tema de maltratar, de intimidar, de dañar, de lastimar. Y a veces nos preguntamos cómo pueden haber personas que tienen esa intención en su corazón o sus actitudes están orientadas a maltratar, a lastimar a otras personas. Y este tipo de situaciones son situaciones que estamos viviendo, pero ¿de dónde se origina el bullying? Lo vamos a ver más adelante, pero qué importante es pensar que hay un objetivo detrás del bullying. No es algo casual, no es algo espontáneo, ¿verdad? Efectivamente, es algo que se va dando por una relación de poder, ¿no? El otro desea tener el poder, el control, y esto conlleva a que haya una relación desigual, ¿no? Por ello, quienes comúnmente se conocen como víctimas son personas mucho más vulnerables, por lo cual los agresores los identifican con facilidad. Son chicos que de pronto tienen alguna dificultad, una necesidad educativa especial, un problema de autoestima, dificultades de seguridad, dificultades para relacionarse o comunicarse con otros, y por ello son presas fáciles de lo que diríamos acoso escolar. La persona que hace bullying trata de obtener una ventaja sobre una persona que presenta cierto rasgo de inseguridad, de debilidad. Y este es uno de los objetivos del bullying y nosotros debemos de estar atentos. Pero aquí es importante que papá y mamá estén atentos. Si el comportamiento de sus hijos está cambiando, si no quiere ir al colegio o a la escuela, nosotros debemos indagar, investigar qué está pasando. Muchos de los niños y de los jóvenes no cuentan a sus papás que están siendo sujeto de bullying, pero si en algún momento dado les cuentan, hay una situación complicada porque los hijos no quieren que revelen el nombre de aquellas personas que les están haciendo bullying, porque creen que el avisar va a ser más grave, no va a solucionar nada, no van a encontrar un apoyo, una ayuda, y le piden a papá y mamá que por favor no avisen quiénes son los que les están haciendo bullying, y viene papá y mamá al colegio hablando de que le están haciendo bullying y que su hijo le ha pedido no divulgar el nombre. Y aquí viene un primer consejo importante, ¿sí? Que si tú te enteras que tu hijo le están haciendo bullying, tú debes denunciar. Eso es necesario, es importante. El bullying no distingue edad, no distingue clase social, no distingue nacionalidad, no hace ningún distingo, no hace distingo de cualquier tipo. Eh, y no se hace distingo ni siquiera de la víctima ni del victimario. Entonces, dentro de este entorno, dentro de esta situación, nosotros debemos tomar medidas, pero en nuestro país hay una estadística de maltrato, y se habla de que el 23%, estoy hablando de un dato y una estadística a nivel de país, que el 23% de niños y jóvenes comprendidos entre 11 y 18 años han recibido maltrato, han sido sujetos de bullying. Y si nosotros extrapolaríamos esta estadística a las personas adultas, posiblemente encontraríamos una estadística de bullying y de maltrato en la edad adulta, en los trabajos, en las relaciones sociales de la vida adulta y dentro del hogar, entre hermanos y aún entre padres, o bullying de padres hacia hijos. No sé si esto calza como una realidad, es verdad, o tal vez es una ficción. Es cierto, en realidad los índices de violencia se han elevado muchísimo más en la época de pandemia, donde hubo un tiempo en que estuvimos confinados, diríamos bastante tiempo, y hubo muchas dificultades de violencia intrafamiliar, y esto conllevó a que haya situaciones de violencia, de conflictos dentro del hogar. Los chicos, sobre todo quienes son más vulnerables, niños, adolescentes, tengan que vivir y estar expuestos a este tipo de situaciones, tomando también en consideración que el bullying ha llevado a otras modalidades de violencia, porque ahora hablamos también de lo que es violencia virtual y cómo ésta se va dando, de tal forma que podemos llevar el bullying a lo que es un acoso cibernético, ¿no? Y esto también puede causar un daño sumamente relevante. A veces pensamos que el bullying solamente es algo físico, pero no lo es. También se puede dar, sobre todo ahora en lo que son las redes sociales, los medios que utilizan mucho más los chicos y los niños. Bueno, Diana se me está adelantando algunos puntos que vamos a exponer más adelante porque vamos a hablar de los tipos de bullying que hay. Pero les comento que uno de cada 5 estudiantes son maltratados. Uno de cada 5 estudiantes son maltratados. Pero, ¿y el bullying cómo se manifiesta? El bullying se manifiesta a través de insultos, se manifiesta a través de rumores, a través de quitar las pertenencias a una persona, de maltratarlo física y emocionalmente. Entonces hay distintos tipos de bullying. Hay un bullying que tiene que ver con un bullying social, un bullying verbal, un bullying psicológico,
Ahora se habla de un ciberbullying. Hay distintos tipos de bullying. En su vida profesional y en su diario trajinar, eh, cuéntanos, tal vez ha habido en algún momento, ha dado un caso y cómo te ha manejado, cómo ha reaccionado Jezreel. Bueno, nosotros sobre todo tenemos cero tolerancia a lo que son situaciones de violencia, ¿no? En todas las modalidades que se puedan presentar, sumado a que tenemos un direccionamiento claro por parte del Ministerio de Educación, rutas específicas que debemos seguir cuando se dan este tipo de situaciones. Y como usted lo comentaba hace unos minutos, pues efectivamente es muy importante hablar para poder acompañar a la víctima, acompañar al agresor también, porque tenemos que entender que la persona que agrede también requiere apoyo, requiere ayuda. No solamente hablamos de un castigo, sino hablamos del apoyo que las dos partes van a necesitar, inclusive el grupo, porque al ser espectadores de lo que sucede y no hacer nada, hablamos de que es importante trabajar con todo, en este caso todo el curso o la comunidad que está siendo parte de este acoso. Bueno, dentro de los tipos de acoso, de maltrato, de bullying, está este bullying que tiene que ver con una connotación física y tiene que ver con maltrato, con golpes y hasta a veces con golpizas. Y los niños y los jóvenes se acostumbran a este entorno y no quieren avisar. Lo importante, les recordamos, qué importante es denunciar. En Jezreel, cuando algún momento dado hemos recibido alguna denuncia, la institución Jezreel Academy, ¿sí?, tiene una posición de cero tolerancia. Y el tema es que en las instituciones educativas no estamos, como dije hace un rato, exentos de que se presente un caso de bullying, sino de que la institución tenga una capacidad de reacción inmediata, inmediata, siguiendo los protocolos, de los protocolos que son totalmente necesarios en estos casos, porque la institución tiene la responsabilidad de salvaguardar y proteger la integridad física y emocional de sus estudiantes, así como el padre de familia tiene, la madre de familia tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad física de sus hijos, incluso al interior del hogar, y salvaguardar la integridad física aún, ¿sí? Cuando hay una situación del padre hacia los hijos y de la madre hacia los hijos. Hay otro tipo de bullying, el bullying que se da social, pero este se da a través de las redes sociales, ¿no? Se da a través de las redes sociales, entonces nosotros debemos estar atentos y para que nosotros veamos si es que nuestros hijos están siendo maltratados, acosados a través de las redes sociales, es importante que ustedes estén a tono con el uso de herramientas, de estas redes sociales. El padre de familia no debe estar al tanto de cómo funciona Instagram, cómo funcionan las redes como TikTok, Instagram, la manera de comunicarse a través de Telegram, WhatsApp, y debe estar a tono con todas estas herramientas para que si en algún momento dado su hijo está siendo maltratado, usted pueda enterarse, tener la información y tomar las medidas oportunas. Hablamos también de un bullying que tiene que ver con una situación de tipo verbal. Y aquí hablamos, como dijimos hace un momento, del tema de hablarles con malas palabras, con frases peyorativas, o de alguna manera con frases sarcásticas, minimizantes. Eso es lo que hace el bullying. Los jóvenes, los niños que hacen bullying utilizan este esquema a través de las palabras y realmente hay situaciones que están marcando la vida de sus hijos, pero usted tiene que tener una buena comunicación con sus hijos para saber si es que sus hijos le están haciendo bullying, pero para eso debe darle tiempo y atención a sus hijos para que le cuenten y puedan saber qué está pasando con ellos. ¿Qué puede comentar a este respecto? Sobre ello es necesario, es sumamente primordial tener la confianza de los hijos, ¿no? Porque son ellos quienes nos van a comentar lo que están viviendo, las situaciones, momentos en que puedan sentirse mal. Y por ello la relación entre padres e hijos debe ser muy buena, debe haber comunicación, más aún con los hijos adolescentes que están atravesando situaciones, etapas difíciles, momentos en los que requieren apoyo, comunicación, una guía. ¿Y quién mejor para hacerlo que los padres? Por ello es importante siempre estar alertas y lograr esa relación, ese diálogo, compartir tiempos individuales con los hijos, lo que permite fomentar una relación de comunicación. Bueno, ahora quiero también ser enfático en el punto de que cómo se empieza o cómo se empieza a dar el bullying. ¿Cuándo comienza el bullying? El bullying comienza cuando hay una posición de maltrato reiterativo.
permanente se da el bullying. También cuando hay una relación desigual, ahí comienza el bullying. Cuando hay una relación desigual en la que un estudiante es el más popular, un estudiante es más alto en estatura, un estudiante tal vez es más fuerte o tiene un nivel de seguridad, de autoestima, no sé si cabe el término en esta parte, me corrige Diana, y que tiene una supremacía sobre otros. Y cuando ejerce esa supremacía, cuando ejerce esa supremacía, ese control, ahí es cuando comenzó el bullying. ¿Es así? Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, cuando la persona, sobre todo quienes son líderes, tienen mucho apoyo, ¿no? Es decir, los demás chicos los siguen, los apoyan, están de acuerdo en sus decisiones. Ellos son quienes muchas veces empiezan con el tema de un apodo, quienes empiezan a poner un término peyorativo, que se vuelven algo constante, ¿no? Y el resto los empieza a seguir. Y esto conlleva a que las situaciones se vayan agudizando y poco a poco las modalidades de violencia empiecen a subir, ¿no? Podemos empezar a través de un apodo, a través de un comentario peyorativo, a través de lo que antes le conocíamos como la ley del hielo, entonces no hablen con él, no le digan nada o él no entiende, hacer burlas, y todo esto va llevando luego a lo que es ya una violencia física, un empujón, quitar un refrigerio, y poco a poco se va agudizando cada vez más hasta el punto en el que el resto de chicos empiezan a apoyar al líder, ¿no? A la persona que está iniciando este proceso de maltrato. Aquí qué importante es que papá y mamá enseñemos a nuestros hijos que no deben apoyar situaciones que no son saludables y que van a afectar la vida de otros compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las causas del bullying. Y aquí vamos a tratar el punto por qué decidimos llamar a este webinar la verdad detrás del bullying. ¿Cuál es la verdad que existe detrás del bullying? Y para esto vamos a tocar el tema que tiene que ver cuáles son las causas del bullying. Una de las causas importantes que tiene que ver con el bullying no está netamente en la institución educativa, de que exista un estudiante que hace bullying. La causa, el origen del bullying está en el hogar. Cuando tenemos un padre de familia prepotente, un padre de familia maltratador, un padre de familia que aplica la ley del hielo, un padre de familia que no escucha, un padre de familia que maltrata. Los hijos hacen todo por imitación y replican. Y si tienen un padre o una madre que le está maltratando, que le está tratando de una manera prepotente, de una manera grosera, de una manera abusiva y irrespetuosa, perdonen lo duro que suene esto, ellos van a replicar lo mismo. Entonces, ¿dónde se genera el bullying? Esta es la verdad. Se genera cuando papá y mamá no tienen una guía y una formación correcta para sus hijos. No sé si usted en algún momento dado ha tenido un caso de este tipo y que puede verse lo que yo cito como una verdad, como una realidad. Efectivamente, en muchos de los hogares, desgraciadamente, pues no tenemos papá y mamá juntos, ¿no? Últimamente ha habido muchos divorcios, muchas separaciones, y esto conlleva que a veces no hay límites, no hay reglas en casa, y estas personas, de estos chicos, de estos niños, no conocen qué es un límite, una regla, y por ello piensan que lo pueden hacer en cualquier entorno donde se relacionen, lo llevan esto al entorno escolar y piensan que ellos pueden hacer cualquier cosa, que no hay quien va a poner un límite, una regla, y por ende no van a recibir tampoco ninguna sanción, ningún castigo sobre un acto que es inadecuado. Entonces es muy importante el ejemplo, ¿no?, que damos desde casa, el entorno donde se relacionan nuestros hijos. A veces puede que no haya papá, puede que no haya mamá, pero es importante que siempre exista una norma, una regla, un límite para que los chicos sepan hasta dónde deben llegar, cómo comportarse, en qué entornos deben hacerlo y sobre todo tratar las situaciones con sabiduría, ¿no? Padres que abusan de sus hijos, madres que abusan de sus hijos y de sus hijas y que no establecen límites, entonces son los hijos buleadores, como llaman los chicos y los niños, los jóvenes. Entonces, miren dónde nace el bullying. Nace en el hogar. Nace en el hogar por la falta de atención, de cuidado, de una guía correcta, de no establecer límites, de no tener una posición formativa y correctiva hacia los hijos, de sobreprotegerlos. Entonces, un hijo sobreprotegido que no tiene límites, que piensa que todo lo puede hacer y no hay un límite y no hay una corrección, va a convertirse en un posible victimario
victimario con sus compañeros. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Otra causa del bullying es la disfuncionalidad que hay en los hogares. En un webinar anterior hablamos de qué significa disfuncional. Este prefijo significa que no existe, que no hay, que no se cumple en términos comunes. Entonces, cuando se habla de disfuncionalidad, quiere decir que en el rol, cada persona que está en el hogar no cumple su función. Entonces, los hogares disfuncionales normalmente pertenecen, donde papá y mamá pertenecen a dos contextos diferentes. Papá viene de un hogar tal vez muy blando, donde se dejaba hacer y pasar cada cosa, no había límites. Y tal vez la esposa viene de un hogar donde había mucho control. El padre y la madre eran muy estrictos. Entonces hay un choque de un esquema del contexto del esposo y de la esposa, y es donde cada quien no puede cumplir de manera adecuada sus funciones. Mientras papá le dice una cosa, pone una regla, la mamá evade esa regla o rompe esa regla. Entonces, en el hogar disfuncional es en el hogar donde no hay límites, donde papá no cumple su rol, sus funciones, mamá igual y los hijos tampoco, porque hay contextos que chocan, que son diferentes. Entonces, si su hogar es disfuncional, usted debe establecer en casa acuerdo para disciplinar a sus hijos. Un acuerdo de papá y mamá que estén de acuerdo, que haya comunicación. Esta es una de las soluciones para evitar el bullying. No sobreproteger, establecer mucha comunicación con los hijos. Si usted tiene una actitud fuerte, peyorativa con sus hijos, usted debe evitar el maltrato a sus hijos, tener una actitud prepotente, abusar de sus hijos, porque ellos van a repetir. Entonces, si usted quiere evitar que haya niños y jóvenes que hagan bullying en el colegio, usted debe cuidar lo que está sucediendo en casa. Y si su hijo es sujeto de bullying, ya le vamos a dar una estrategia más adelante. Y yo sé que hay preguntas que están colocándose en el chat, pero en la marcha vamos a ir respondiendo mediante estas exposiciones. Otra posible causa del bullying, ¿cuál puede ser de acuerdo a su experiencia, Diana? Bueno, también se ha dado casos en que quienes han sido víctimas se convierten en agresores más adelante. Y es por la misma vivencia que han tenido, ¿no? Es decir, han llegado a identificarse tanto en esta situación de bullying que empiezan a manifestarse como agresores. No han resuelto emocionalmente los conflictos que se han dado, y esto lleva a que ellos piensen que de alguna manera pues pueden llegar a sentirse mejor siendo agresores. Y esto con el tiempo sigue evolucionando si no es tratado en un ambiente emocional, en lo que es salud mental, que ahora es un tema tan importante que hemos visto que en la pandemia se ha agudizado muchísimo. Hay muchas situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés, de anorexia que se van dando en nuestros chicos. Y por ello hablar de salud mental es tan importante. Y en el entorno, en el entorno de casa es donde debe empezar esto, ¿no? Hablar, enseñarles a los chicos a expresar sus emociones, sus vivencias, sus dolores, sus problemas, porque esto va a permitir que ellos puedan en algún momento poner un alto a lo que es el bullying. En los hogares donde los hijos son maltratados, una manera de hacer bullying en el colegio es rechazar también el maltrato que tienen. Y a veces ha sucedido esto, que los estudiantes que hacen bullying son estudiantes maltratados en casa. Son estudiantes o niños y jóvenes que no son comprendidos y que no tienen atención. Y resulta que el victimario, como decía Diana, es la víctima, y que tal vez el buscar afecto, el buscar atención, el buscar amor y ser el centro de atención y tener la atención que no les dan sus padres es a través de hacer bullying. Entonces, miren qué importante tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, las causas donde se origina el bullying tienen que ver con la falta de atención en el hogar, con el maltrato que reciben en el hogar, con la prepotencia que se tratan los hijos, con no establecer límites, cuando ustedes no hacen nada, cuando su hogar es disfuncional. Y yo creo que la disfuncionalidad se reconoce en los hogares. Lo importante es que lo hablen entre papá y mamá y establezcan también una estrategia, es importante. Entonces, estos aspectos son importantes. Otra causa del bullying puede sonar algo muy, muy común, tal vez algo muy doméstico, es el tema de la envidia. A veces hay chicos que al ver que no tienen las mismas condiciones que tienen otros estudiantes, ¿eh? En cuanto a sus recursos, en cuanto a sus habilidades, la mejor manera de opacar eso es haciéndoles bullying.
¿También pasa esto en la cotidianidad? Efectivamente, bueno, se da por esta desigualdad, ¿no? El tema de querer tener el control sobre el otro. Si de pronto yo veo que el otro tal vez tiene mejores cosas que las mías, puedo empezar a guardar esas cosas como alguna forma de hacer que ese joven o este niño se sienta mal, ¿no? Guardar las cosas, esconderlas, insultarle, ponerle el apodo, y todo esto va llevando a que por esta envidia, ¿no? Se vaya agudizando cada vez más y lleva, pues, como ya lo hemos dicho, a dificultades mucho más grandes. También ¿dónde se origina el bullying? En los estudiantes que tienen alguna situación emocional o alguna dificultad o alguna situación en su salud mental. Estudiantes que tienen ciertos niveles de ansiedad, niveles de depresión por las situaciones que suceden en casa. También son estudiantes que van a hacer bullying o van a maltratar a sus compañeros. Pero en la institución educativa, ¿qué debe hacer la institución educativa cuando hay bullying? Primero, la institución educativa sí puede ser o no ser el ambiente propicio para el bullying. La institución que pone límites, la institución que tiene un esquema definido de manejo de la convivencia escolar, tiene límites, tiene protocolos, será un ambiente menos propicio para el bullying. No así en las instituciones educativas que no tienen límites, no tienen un modelo de disciplina para trabajar con sus estudiantes. En Jezreel Academy nosotros tenemos todo un proceso y una serie de protocolos para reaccionar y actuar frente a los casos de bullying. Y tenemos una posición muy directa, muy firme cuando encontramos este tipo de situaciones, pero la institución tiene la responsabilidad de precautelar y la seguridad y la salud física y emocional de sus estudiantes. No sé si Diana nos puede contar algún caso, alguna situación y cómo lo manejó. Sí, solamente quisiera aportar algo a lo que usted acaba de comentar. Y es que nosotros trabajamos mucho en prevención. Entonces, hacemos actividades mensuales con los chicos, con los niños, hablamos desde los más chiquitos hasta los más grandes, en todo lo que es la prevención, ¿no? Enseñarles a ellos que no es adecuado, qué es el bullying, cómo se origina, cómo puede sentirse el otro, hablar de empatía, hablar de comunicación. Trabajamos mucho en ese entorno y bueno, esto ha permitido que nuestra institución no tenga este tipo de casos que quizá escuchamos en otras instituciones que son muy agudos, son muy graves. En nuestra institución, afortunadamente, no hemos tenido ese tipo de casos tan agudos, ¿no? Tal vez ha habido, como lo decíamos en un inicio, ha habido conflictos que se dan entre pares que se solucionan a través de un diálogo, a través de una conversación, donde los chicos aprenden a manejarlo, aprenden a solucionarlo y no se agudiza con el tiempo. Bueno, como una anécdota, ¿no? En alguna ocasión tuvimos un caso en el que se dio lo que era violencia cibernética, ¿no? Es decir, a través de mensajes, a través de Snapchat, se enviaban mensajes que obviamente se borraban por la misma aplicación y esto hacía que no haya evidencia sobre el caso, evidencia sobre el tema, pero pues se hicieron capturas de pantalla, se investigó a fondo porque es importante también hacer una buena investigación y se activaron los protocolos y rutas que correspondían, ¿no? Como lo decíamos, es importante hablar, activar la ruta, realizarlo de manera adecuada, respetar las emociones de los chicos para que ellos sepan que no están solos y que en el momento en que ellos hablan sobre lo que están viviendo o están pasando, no van a ser castigados, al contrario, tienen toda una comunidad que los apoya, los acoge y está con ellos. Bueno, entre las consecuencias del bullying ahora podemos citar varias. Una de ellas es que se normaliza la violencia y el maltrato. Es algo común. Esa es una de las consecuencias del bullying. Y yo les pido a los padres y madres de familia que están acá, y que seguramente muchos están aquí por el caso de que sus hijos están siendo sujetos de bullying. Pero también deben haber aquí padres de familia que sus hijos son quienes están haciendo bullying. Tanto los padres cuyos hijos están recibiendo bullying como los padres donde sus hijos hacen bullying, son los victimarios y hay victimarios y víctimas, los dos, tanto padres y madres de familia que están en los dos casos, deben tomar medidas. Deben tomar medidas porque ese caso, si tenemos un estudiante que hace bullying, es un estudiante que va a afectar su vida, que va a tener relaciones tóxicas, que no va a poderse desarrollar de manera adecuada, que va a recibir rechazo de las personas y en su vida profesional.
Y todo esto, si no se soluciona, va a llegar y va a escalar incluso a su vida adulta, a su vida de padre, a su vida de esposo. Entonces, es importante solucionar en las dos vías. Entonces, una de las consecuencias es que se normaliza la violencia, la crueldad, la injusticia, ¿sí? Tanto en el hogar como en el ámbito de la institución educativa. Otra cosa que es importante es que causa el bullying es una afectación muy fuerte de la salud mental, que ya lo comentamos, y situaciones en las cuales una persona que recibió bullying de pequeño, sí, van a haber situaciones y traumas y complejos que le van a durar hasta su vida adulta y no le va a permitir relacionarse y socializar de manera adecuada con las personas en su trabajo, en su vida social. No sé si usted conoce algo o puede citar alguna otra consecuencia. Bueno, tenemos unas afectaciones bastante fuertes en el ámbito emocional, como ya lo hemos comentado. La parte de autoestima, sobre todo, es la que más se ve afectada y por ello quienes sufren estas situaciones de acoso escolar, con el tiempo y con los años, pues van llevando estas situaciones a su vida, como lo decíamos, familiar, a su entorno escolar, donde ellos se desenvuelven, inclusive pueden convertirse en agresores. Conociendo ya un poco más del tema, sabiendo cómo llevarlo, pueden ellos querer tener esta posición de líder y por ello acudir o tratar de convertirse en algún momento en agresor de otra persona mucho más vulnerable a ellos. Una de las cosas también que suceden cuando hemos normalizado y el sistema no hace nada para contrarrestar o tomar medidas correctivas frente al bullying es que los buleadores, aquellos jóvenes o aquellas personas que hacen bullying, refuerzan su comportamiento inadecuado porque piensan que lo pueden hacer y a la final se puede convertir en un problema patológico ya en la vida adulta. Nosotros hemos visto en otros países, en Estados Unidos, que hubo un reciente caso de aquel joven, ¿sí?, que salió y mató a varios estudiantes, de un colegio con un rifle. ¿Recuerdan ustedes? Esto sucedió hace algunas semanas. ¿Qué es lo que cuál es la consecuencia? ¿Por qué esta persona hizo esto? Porque es una manifestación de rechazo al propio maltrato que recibió de sus compañeros. Y si ustedes recuerdan la historia, cuando se analizó el perfil de este joven, todos los compañeros lo habían maltratado. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Vengarse, como tomar una represalia, una retaliación, porque había recibido bullying muchos años y se convirtió el problema de él, el nivel de agresividad y violencia se convirtió en un problema patológico. Esa es una de las cosas que tienen que ver con el bullying. ¿Se me puede comentar a este respecto, Diana? Justamente en este caso, ¿no?, se pudo evidenciar una forma bastante cruel, bastante violenta de venganza en sí hacia la sociedad, hacia la no atención de lo que es salud mental. Y claro, esto nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en que quizás si este joven hubiera tenido más afecto, más abrazos, más escucha, hubiera tenido una persona que esté a su lado, todo esto se pudo haber evitado si las alarmas se hubieran activado a tiempo, si la familia hubiera trabajado en esto, en que el joven reciba apoyo profesional, en que esté en compañía de personas que puedan ayudarle a salir adelante, en su entorno escolar de igual manera trabajar en que esto no suceda. Pensamos o queremos creer que esto se pudo haber evitado. Efectivamente es así, y una de las consecuencias del bullying es que va a afectar y destruir la autoestima de aquellas personas que recibieron bullying. Afecta la autoestima. Esta es una de las consecuencias importantes y también que se creen fobias sociales. Una persona que ha recibido bullying no es la persona que puede interactuar con sus pares, que no puede interactuar socialmente, que es aquella persona tímida, insegura. Todo esto genera el bullying, pero está en nuestras manos el tomar medidas. Está en nuestras manos como padres y madres responsables tomar medidas y tomar cartas en el asunto. Y les vamos a dar ahora algunos tips que tienen que ver cómo prevenir el bullying. Diana, ¿me puede comentar una estrategia para aconsejar a los padres y madres de familia que nos escuchan ahora? Bueno, una de las formas en las que podemos prevenir el bullying es la comunicación, el diálogo, enseñarles también a nuestros hijos eh, a, a tener seguridad, ¿no?
a no desconfiar de sus capacidades, de sus dones, de sus talentos, a enseñarles que ellos son lo mejor, o sea, trabajar mucho en su autoestima, porque si nosotros fomentamos eso desde casa, desde que son pequeños, van difícilmente a ser presas de lo que podría ser el acoso escolar. Y aquí viene algo que es importante y que lo hemos repetido en otros webinars. ¿Cómo hago que mi hijo sea fuerte? ¿Cómo logro que mi hijo tenga un carácter firme para poder defenderse? Primero es validando sus ideas, teniendo una escucha receptiva cuando quieren hablar con nosotros, confiando en ellos, ayudándoles a tener seguridad cuando ellos nos exponen una idea, tienen una propuesta o quieren hacer algo, nosotros confiar. Y acuérdense lo que siempre digo, 3 palabras importantes para sus hijos para fomentar su seguridad, su autoestima y su desarrollo saludable. Siempre de papá y mamá debe haber palabras de afirmación. Si usted afirma a sus hijos en su desarrollo, en su manera de ser, en su identidad, ellos van a ser fuertes y firmes cuando les decimos te amo, que se sientan amados. Cuando usted les da el tiempo, les da la atención, cuando usted les ayuda a ellos para consolidar su autoestima, cuando les dicen lo que hiciste está muy bien, te apoyo, eres excelente, tú lo puedes hacer y yo confío en ti, tu idea me parece excelente, estoy de acuerdo con lo que tú dices, obviamente dentro del contexto que corresponde. Entonces, palabras de afirmación, tú puedes, eres excelente, palabras de amor, te amo, estoy contigo, estoy a tu lado. Y bueno, dentro del contexto cristiano también una palabra de bendición, Dios te bendiga. Pero qué importante es que esto se genere en casa. Quienes dan seguridad y fortalecen la autoestima de los hijos para que no reciban bullying es papá y mamá. Entonces ustedes nos preguntan, ¿qué hago para que mi hijo no reciba, no sea sujeto de bullying? Voy a hablar en el colegio para que no le hagan bullying. Eso está muy bien, porque hay que denunciar. Pero ustedes ven que la raíz del problema realmente está en casa. Entonces comience usted dando seguridad, autoestima, dando tiempo, dando atención a sus hijos y esa es la manera, una de las maneras importantes para prevenir el bullying. Otro aspecto importante es que institución educativa, padres y maestros deben unirse, deben tener un lenguaje común, actuar en unidad, comunicarse. Esto es importante. Si es que a su hijo le están haciendo bullying, usted tiene que denunciar. No tenga temor. En la cultura latinoamericana a veces tenemos temor a reclamar. Temor a reclamar. Y el reclamo hecho de manera inadecuada tampoco ayuda. Yo siempre digo en Jezreel Academy decimos que el padre de familia tiene el derecho a reclamar y cuando hay una situación debe reclamar. Lo importante es que el reclamo sea dirigido a quien es parte del problema y a quien es parte de la solución. Si nosotros, cuando nuestro hijo está haciendo bullying, está recibiendo bullying, y comento con otra madre de familia, se genera crítica, queja, murmuración y no hay solución. Pero cuando hay bullying, ¿sí? Cuando hay bullying, usted debe ir a las autoridades, al tutor, al coach, al mentor de su hijo y hablar. Y si no tiene una respuesta, escalar a la autoridad. Pero si usted comenta y más bien comienza a hablar de la institución educativa que no hace nada, mire de dónde era la raíz. ¿Cuál es la verdad detrás del bullying? ¿Comienza en el colegio o comienza en casa? Y no se trata de, como se dice vulgarmente, echarnos o tirarnos la pelotita, la responsabilidad o lavarse las manos. No se trata de eso. Lo que les hablamos de una realidad, trabajamos con más de 500 familias, ¿sí? Y esto nos ayuda, y esta expertise, esta experiencia nos ayuda a exponer las cosas de esta manera. Así que es importante comunicarse con el colegio. Una responsabilidad de la institución educativa para evitar el bullying es que la institución educativa enseñe a sus hijos a los estudiantes, les den la confianza para hablar con sus maestros y que los maestros, los tutores tengan una buena comunicación con sus estudiantes capaz de que les permitan a ellos tener la confianza que cuando les están haciendo bullying, ¿sí? Esté en conocimiento de las autoridades y las autoridades tengan una capacidad de reacción inmediata. ¿Alguna otra sugerencia para evitar el bullying? Sí, una sugerencia también para los centros educativos, entornos escolares, trabajar mucho en prevención. No trabajar después de, sino antes de. Trabajar en cineforos, charlas, campañas, ensayos. Hablemos de la violencia, de cómo se da, cómo puede escalar. Hagamos que nuestros chicos puedan prevenir estos entornos. Enseñémosles a ser empáticos con los otros, a tener empatía por el que tiene alguna dificultad, a ponernos en los zapatos del otro. Enseñemos a nuestros chicos a que cada día ellos puedan relacionarse mejor,
a que cada día ellos puedan comunicarse. Enseñémosles también que es importante la relación social, tener amigos, tener amigas, porque a veces los papitos decimos, bueno, si no quiere tener amigos o amigas, no importa. Pero en realidad esto es importante porque a lo largo de su vida deben socializar, deben afrontar este tipo de situaciones y saber cómo solucionarlas. Y aquí algo que dijo Diana es sumamente importante, ¿no? Que haya una intervención de papá y mamá. Nosotros hemos visto que hay gran indiferencia de parte de padres y madres de familia, ¿sí? Cuando sus hijos están siendo sujetos de bullying. Hay una gran indiferencia y esto no está bien. Papá y mamá no pueden permanecer indiferentes cuando sus hijos están siendo sujetos de bullying o están siendo maltratados, acosados, hostigados. Es importante, sí, acuérdese, ir a la fuente. A quién es parte del problema y parte de la solución. Y otra cosa importante es enseñarles a los hijos a defenderse. Y a defenderse no quiere decir que ellos tienen que convertirse en peleadores o en agresivos, sino que puedan actuar con firmeza y decir a su compañero, tú no me puedes tratar de esa manera, no te permito. E incluso he visto algunos padres de familia que a sus hijos les han puesto en estas clases de artes marciales. Y a veces tenemos la idea que con las artes marciales los hijos se van a convertir en agresivos, pero el objetivo del arte marcial es que aprendan a manejarse, a ser disciplinados, a seguir reglas, pero también les da la posibilidad de que estén más seguros. Tal vez este consejo a alguien le va a parecer un poco sui generis, pero es válido, es importante. Enseñar a defenderse a sus hijos es importante. Tener un tono de voz firme, fuerte, ¿sí? Cuando les están maltratando, tienen sus hijos que avisar a sus maestros, no tienen que quedarse callados. Esto tenemos que insistir con sus hijos, es importante, es necesario. Así que papá y mamá, empodérese, porque son sus hijos y lo que está pasando puede afectarles para su vida. Y otra cosa antes de olvidar, el bullying también se da en casa. Se da en casa cuando usted permite que un hijo mayor maltrate, ¿sí?, a un hijo menor, o el hijo menor sea el mimado y maltrate a un hijo mayor. Hay bullying en casa. Cuando permitimos que se pongan apodos en casa, estamos dejando que haya maltrato, ¿sí?, y hostigamiento dentro del hogar. Cuando el padre de familia no escucha a sus hijos, es maltrato. Cuando no le mira a los ojos cuando le está hablando, es maltrato. Cuando no le responde en el momento que debe, es maltrato. No estamos extrapolando, pero nosotros debemos pensar de esta manera. Y bueno, ya vamos terminando y vamos a responder algunas de las preguntas que están acá. Y creo que este ha sido un tiempo productivo. Recuerde siempre compartir los links de estos webinars en Jezreel Academy. Esto es parte de nuestro proyecto de responsabilidad social, de trabajar con la comunidad, con el país, porque creemos que es importante no quedarnos de brazos cruzados, no trabajar solo con nuestros estudiantes, sino que Jezreel Academy, como una de las mejores instituciones educativas del país, busca apoyar a toda la comunidad, a padres y madres que necesitan ser los padres que sus hijos están esperando, que buscan, que anhelan. Así que ahora vamos a responder algunas preguntas. Tatiana Cruz dice, mi hijo tiene un problema con un niño de su grado, pero el bullying del niño, dice, pero el bullying del niño a mi hijo empezó, pero el bullying de mi niño, del niño, sí, perdón, pero el bullying del niño a mi hijo empezó porque quería tener control y ser el líder del grupo como antes era mi hijo. A veces hay una lucha de poder, efectivamente, hay una lucha de poder, pero si es que aquí va varios consejos importantes. Si es que usted ve que efectivamente hay bullying, esa es una cosa, porque aquí puede haber una competencia. Hay chicos que son muy capaces y son muy competitivos. Muy competitivos. Entonces, en esa competitividad sí se genera una relación de competencia que tal vez no llega al bullying. Pero si efectivamente es bullying, acuérdese del concepto que establecimos. Bullying cuando hay un maltrato deliberado, contundente, permanente, de maltrato verbal, físico. Entonces, debemos entender el concepto. Y si es que efectivamente hay bullying, como usted dice, es importante que comience a trabajar con la autoestima de su hijo, el tema del diálogo, validar sus ideas y denunciar. Es importante denunciar a la autoridad de la institución educativa y mantener un diálogo. Vamos, Anita, dice, Diana, ¿podría responder esta pregunta? Dice, buenas noches, mi hijo tiene 12 años y me cuenta que el recorrido que va, hay una niña pequeña de 6 años que siempre le está insultando. ¿Cómo puedo actuar ahí?
porque yo le he dicho que no le haga caso por lo que es pequeña, pero él ya no quiere ir en la buseta, quiere que le cambie. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sobre ello es importante, como lo hemos comentado, hablar con la institución educativa, ya que ellos deben hacer una resolución, deben aportar para que haya una resolución sobre el conflicto. Tutores, psicólogos, conversar con el niño, con la niña, ya que entendemos que es una niña más pequeña, pero debe ser orientada, debe ser guiada, y por eso es importante hablar en la institución sobre lo que está sucediendo. De pronto es algo reiterativo, constante, que ya está empezando a afectar a su hijo. Y por ello es importante que al hablar en la institución sean ellos también quienes puedan direccionar la situación que se está dando. Recordemos que los entornos educativos somos entes de paz. Nosotros estamos llamados a hacer círculos restaurativos, círculos preventivos, para que nuestros niños hablen sobre lo que están sintiendo, lo que están pasando, e inclusive restauren la situación o conflicto que se dé. Algo que es importante también en este caso, tal vez un niño que es más grande al ver una niña más pequeña no tiene una posición firme de hacerse respetar. Yo creo que aquí es importante que su hijo le diga a la niña: tú no me puedes faltar al respeto, no te permito que me hables de esa manera, no voy a aceptar tus insultos y tu agresividad de una manera firme, sin que eso caiga en que su hijo agreda a la niña. Otra cosa es que su hijo debe denunciar, informar a su tutor y a los maestros. Y aquí viene el tema importante. En Jezreel, cuando pasa esto, ¿sí?, y nos comunican a nosotros, nosotros lo primero que hubiéramos hecho o que haríamos, o si es que es un caso de Jezreel, lo primero que hacemos es llamar a los padres de la niña, ¿sí? Y también hay una consecuencia para la niña. La institución debe establecer una medida correctiva por la niña de acuerdo a su edad. Sí, debe haber una medida correctiva que está dentro del código de convivencia de la institución. Entonces, el Ministerio de Educación tipifica, y hay un protocolo que tiene que ver con maltrato y violencia. Entonces, la institución educativa tiene su manual para poder actuar y qué medidas correctivas implementar hacia la niña. Hablar con la familia, hablar con los padres, obviamente de la manera adecuada, ¿sí?, para que las cosas puedan solucionarse. Pero aquí algo importante: hable con la institución, su niño debe tener una palabra firme de rechazo hacia la niña, ¿sí? Y también la institución debe actuar y debe responder. Tenemos alguna otra pregunta por acá. Dice: buenas noches, dice, le dije lo mismo a mi pequeño, pero eso le afecta mucho y debemos buscar soluciones. Perfecto. Sí, le debe afectarle mucho y hay que comenzar a trabajar con él en su autoestima. Trabajar y debe ir a la institución educativa. Dice: ¿qué se debe hacer si la niña que hace bullying es debido a una situación de ansiedad y mi hijo está siendo víctima, que le raya los cuadernos, le quita los materiales si no tiene, y en la escuela, dice, y la escuela o docente, ¿cómo debe actuar? La institución educativa debe tener un protocolo y un código de convivencia. En el código de convivencia se tipifican las faltas y el tipo de faltas y las medidas correctivas. Eso establece el ministerio. Y el ministerio establece las faltas como faltas leves, graves y muy graves. Cuando las faltas son leves, las faltas leves y graves las trata directamente la institución de acuerdo a su código de convivencia, y hay una medida correctiva: hablar con el estudiante, aplicar una medida correctiva con el estudiante, aplicar un círculo restaurativo, es decir, una dinámica de resolución de problemas donde la institución trabaje con la niña, pero aquí la institución, ¿sí?, debe trabajar y debe reaccionar. Entonces, la docente, ¿cómo debe actuar? La docente debe hablar con la niña, debe establecer las reglas, no le debe permitir que la niña haga eso. Y si la niña está rayando los cuadernos, está tomando una actitud no adecuada hacia su hijo, la maestra debe solucionar eso en clase. Y si no lo puede hacer porque el comportamiento se ha convertido en un patrón de comportamiento en que la niña ya no discrimina si está bien o mal lo que hace y piensa que está bien, más bien, piensa que está bien, es importante que la maestra pida que el padre de familia venga, porque posiblemente la niña en casa no se le pone límites, tal vez hay sobreprotección, y los padres deben solucionar eso. ¿Por qué? Porque la niña también va a ser afectada. Porque la niña más adelante, como citamos hace un rato, se va a convertir en un esquema patológico, y la niña va a ir escalando en su tipo de maltrato, en sus relaciones, y eso no va a ser bueno para el padre de familia. Dice extraoficial: se sabe que esta situación de la niña victimaria, pero la escuela y docente, cuando hablamos,
no menciona nada al respecto, entiendo su ética profesional no lo permite. Aquí viene una situación que es real. Hay un nivel de confidencialidad. La institución educativa debe solucionar, pero obviamente hay un nivel de confidencialidad, pero la maestra, por más nivel que haya confidencialidad, sí le puede informar acciones que estén tomando. No los casos y detalles específicos, pero sí las acciones que la institución está tomando, y eso sí debe explicar la maestra, porque en esa parte no hay confidencialidad en cuanto a los mecanismos y los protocolos que debe aplicar la institución educativa. Bueno, y en Israel lo hacemos de esta manera. Otra pregunta, Diana, por favor. Bueno, María Luisa Vega nos dice, ¿qué tipo de terapia debería hacer mi hija de 13 años que sufrió acoso en la escuela este año? Me ha pedido cambio de colegio, ya he denunciado en la escuela, pero las acciones no han surtido efecto. Mi hija se siente sola, el cambio de colegio es inminente, pero quiero ayudarla de alguna manera para que refuerce su autoestima. Bueno, toda víctima y todo agresor debe recibir apoyo psicológico. Esto es muy importante porque deben resolver conflictos internos, deben resolver lo que es un trauma, ¿no? Si yo soy víctima de una situación, está afectada mi autoestima, está afectada mi personalidad y debo recibir un apoyo emocional. Por ello es importante que tanto víctima como victimario reciban este tipo de apoyo para que puedan salir adelante, ¿no? Mejorar su autoestima. De igual manera, las recomendaciones en casa, porque también se debe trabajar con la familia. Y de esto va a permitir que la niña, en este caso de 13 años, pues pueda mejorar su autoestima, desarrollarse en un ambiente sano. El cambio de colegio, como lo mencionan acá, es inminente, es decir, si va a haber un cambio, ella primero debe aprender a resolver este tipo de conflictos para que en la nueva institución no vuelva a suceder esto y ella sepa poner un límite, sepa cómo solucionar un conflicto, poner una regla y hablar con las autoridades a tiempo. Aquí tengo una pregunta, una repregunta que es importante. ¿Qué pasa si es que la niña no ha aprendido a resolver sus conflictos y a resolver sus problemas, si en casa no se ha reforzado su autoestima, sus niveles de seguridad? Cuando se cambie de colegio posiblemente pase lo mismo, porque no se ha atendido a la raíz del problema y necesita apoyo psicológico, necesita terapia. Muchos padres de familia no valoran a la terapia y al apoyo psicológico, pero es totalmente necesario. Y no solamente para los niños, sino también van a ser apoyados los padres. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos hacer, que ustedes deben tomar control. Y qué bueno que han estado aquí. Qué bueno que ustedes han podido estar en este lugar y han sido desafiados. Apliquen lo que yo les digo. Les quiero comentar también que entre las medidas correctivas que hay, es cuando un problema, la falta es leve, maneja la institución en faltas leves y graves. La institución debe tener una posición firme y hablar con los padres de familia de los niños que son los víctimas, de los niños o niñas que son los victimarios. Debe hablar y establecer un esquema y una medida correctiva. Y si el padre de familia no responde, la institución también debe ir escalando en cuanto a las medidas correctivas. Y en algún momento dado, si es que el asunto es contundente, ese caso debe ser reportado al distrito educativo, porque ya se convierte no en una falta grave, sino en una falta muy grave. Y la ley de educación establece que por faltas muy graves, cuando son reiterativas, repetitivas, la institución educativa debe reportar al Ministerio de Educación. Este tipo de falta, por más niña pequeña que sea, sí, debe reportar. Pero nosotros, al menos en Israel, todas las medidas que hemos utilizado usualmente funcionan. Trabajamos mucho con papá y mamá de los niños que hacen bullying y de los que son sujetos de bullying. Aquí tenemos dice Carlita Herrera, mi hija tiene 8 años y en su grado hay una niña que le molesta mucho, hasta le da chirlazos. He hablado yo como mamá con los papás de la niña y me dijeron que la verdad les asombra porque su hija no es así, pero que sí tiene un carácter fuerte. No sé cómo actuar, pero por lo pronto le dije a mi hija que le ignore por completo. Aquí viene un asunto que es importante. No podemos pedirles a nuestros hijos que ignoren el maltrato. No podemos hacer esto. Nosotros debemos de enseñar a los hijos que se defiendan. Y aquí hay una situación. El camino correcto cuando su hija está haciendo bullying, si su hija recibió un chirlazo, sí, es algo extremo, es una falta grave. Es una falta grave que la institución, la tutora en la institución debe haber tomado una medida correctiva hacia la niña, de acuerdo a su código de convivencia. La institución tiene la responsabilidad de garantizarle la seguridad de sus hijos, ¿sí? Y no pueden ser maltratados por nadie.
la institución debe aplicar el mecanismo. Los problemas no se solucionan entre los padres de familia. En Jezreel tenemos una política que dice que cuando hay un problema, ¿sí?, entre los niños o una situación de cualquier tipo que sea, los problemas no se resuelven entre los padres, porque esto muchas veces genera más problemas y más dificultades. Cuando hay un problema, lo que debe hacer la madre de familia y usted, en este caso, debe ir directamente a las autoridades de la institución educativa. Esto es importante, porque obviamente los padres, si ignoran que dentro del entorno educativo está pasando eso y desconocen, lo que hacen los padres de familia primero es cubrir y defender a sus hijos, aunque suene un poco duro lo que estoy diciendo. Y los padres de familia lo primero que van a tener es una posición defensiva. Y que yo les aconsejo a los padres de familia, no tengan una posición defensiva, porque las medidas correctivas son formativas y de ayuda a los hijos. Así que usted tiene que tomar cartas en el asunto, trabajar con su hija, trabajar con la institución educativa y no puede olvidar y simplemente dejar pasar. Debe enseñar a obedecer si la institución debe tener una medida que le garantice a usted la seguridad. Bueno, ahora todas las personas que han asistido a este webinar tenemos algo que es importante. Nosotros estamos en el proceso de matrículas, en el proceso de inscripciones y evaluaciones de admisión para el próximo año lectivo. Pero a todos los padres de familia que llamen a nuestra institución educativa van a recibir un descuento muy especial, tanto en matrículas como en pensiones. Así que nosotros como institución educativa estamos posicionados en el ranking, el 4º lugar a nivel país entre los colegios mejor puntuados. Entre los rankings que hemos logrado es sacar el 2º mejor puntaje en auditoría del ministerio. Tenemos una propuesta bilingüe, tenemos un nivel académico altísimo, hacemos un esquema de desarrollar competencias laborales certificadas para nuestros estudiantes de bachillerato, una propuesta bilingüe, una institución realmente que se ha posicionado entre los mejores del país. Así que recuerden, esta promoción es para usted durante y que va a estar habilitada la próxima semana. Llame a nuestra institución educativa y seguramente usted va a recibir este descuento una vez que usted matricule a sus hijos en nuestra institución educativa. Si quiere una institución que le garantice un ambiente sano y saludable para sus hijos, un ambiente de excelencia académica, con una propuesta bilingüe y con una relación internacional, Jezreel Academy es la opción para usted. Otra cosa que es importante que nosotros tenemos acá y que tiene que ver con todo lo que está pasando ahora. Nuestra institución educativa tiene un programa, trabaja en 3 tipos de inteligencias. Inteligencia financiera, y trabajamos en la parte de inteligencia financiera en lo que tiene que ver con finanzas, emprendimiento y marketing digital. Inteligencia emocional, justamente para trabajar en el fortalecimiento de la autoestima de sus hijos, en habilidades blandas, en soft skills, trabajamos en el programa de liderazgo y formación del carácter. El programa de formación del carácter se trabaja con 6 principios. El principio del autogobierno para ser autodirigido, autogobernado. El principio de la mayordomía, que tiene que ver con utilizar bien dones, talentos y capacidades, los recursos que les dan papá y mamá. Hay estudiantes que tienen un excelente liderazgo, pero a veces este liderazgo se sirve para manipular, para ejercer mala influencia, ¿sí? O para tener criterios parcializados según la conveniencia del líder. Nosotros trabajamos mucho en eso. La mayordomía es utilizar bien esos dones y talentos. Hablamos del principio de la identidad, como parte del proceso de formación del carácter. Hablamos del principio del propósito, plan de vida, hablamos del principio de la unidad. Todas estas son habilidades blandas que les permitirán a sus hijos desarrollar su carácter. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre temperamento y carácter, porque hace un rato se citó del carácter. El temperamento es la manera de ser de una persona, la manera de ser, actuar y reaccionar, pero el temperamento es heredado. El temperamento es biológico. El temperamento es un resultado, diría, hasta hormonal y químico que genera nuestro cuerpo para actuar de una manera más o menos impulsiva, más o menos pacífica, más o menos alegre, ¿sí? Pero el carácter, en cambio, es social. El carácter se forma. Y cuando ustedes están corrigiendo a sus hijos, están formando su carácter. El temperamento es heredado, no se puede cambiar, pero el carácter sí. Y cuando ustedes guían a sus hijos, tienen diálogo, comunicación, les hablan de valores, están formando el carácter. Y el carácter ayuda, ¿sí?, a controlar el temperamento. Temperamento y carácter hacen la personalidad. Y nosotros en Jezreel tenemos un equipo de coaches y de mentores que trabajan en el programa de formación del carácter. Nosotros tenemos una doble titulación ecuatoriana-americana con Citizen High School de los Estados Unidos. Tenemos un convenio con Northwest Missouri State University, Snow College, y nuestros estudiantes que salen de aquí acceden a becas.
a becas del 53%. La mayoría de nuestros estudiantes se gradúan con un nivel de suficiencia del idioma inglés, con una certificación B2+, que les permite exonerarse de inglés en la universidad. Tenemos pasantes americanos que vienen acá a nuestra institución educativa y tenemos un 53% a 60% de materias en inglés. Es una oferta que realmente va a suplir todas sus expectativas. Así que les esperamos y esperamos que este espacio, este tiempo de haber hablado del bullying les haya generado más bien un desafío. Porque si ustedes guardan esto que les ponemos en su corazón, van a haber acciones. Y si hay acciones, va a haber un cambio. Y todo esto va a repercutir en la salud de sus hijos y en la salud de su hogar. Así que les esperamos en el próximo evento y también les invito a que sean parte de la comunidad. Nosotros estamos creando una comunidad de padres eficaces, eficientes, que son los padres que sus hijos necesitan. Sé parte de nuestra comunidad, donde vas a recibir tips e información para ser un mejor padre, una mejor madre de familia, porque acuérdate, tus hijos son un tesoro y tú tienes una responsabilidad con ellos de dar y hacerlo mejor. Un abrazo, hasta una próxima ocasión. Diana, gracias por estar aquí, realmente ha sido un aporte excelente. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar tan importante.